Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar ya listos para iniciar nuestra clase de discipulado. ¿Cómo están? Espero que ya nos empecemos a conectar. Disculpen la tardanza, estábamos tratando de conectarnos, pero ya estamos listos para iniciar. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Vicky, ¿cómo estás? Apo, qué gusto saludarte también. Pati Castañeda, muy buenas tardes, qué gusto que ya estamos listos para iniciar el discipulado. ¿Cómo están? Bien, ya estamos por acá. Gracias a Dios. ¿Cómo estás, Pati? Dios te bendice muchísimo. Gracias a Dios por tu vida. Hola, Rocío, ya estamos por Facebook, ya estamos por Instagram. Berta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Georgette? Gracias, muchas gracias por la paciencia que tienen para con nosotros. Gracias. En un momentito ya empezamos, ¿sí? Gracias a Dios. Qué gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues empecemos orando. Y gracias, Georgette. Y pongamos todo en manos del Señor, que siempre sea su palabra la que sale de nuestra boca y no sabiduría humana, sino que todo sea y todo venga de nuestro Señor. Amén. Oremos entonces. Hola, Angelita, ¿cómo estás, Padre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por la gracia maravillosa que nos concedes de servirte, de escuchar tu palabra, Señor, con un oído atento, con un corazón dispuesto, Señor, para aprender más de ti. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres Dios, creaste los cielos y la tierra, y enviaste a tu Hijo Jesucristo a rescatarnos para que fuéramos todos nosotros hijos del Dios vivo y verdadero, con una esperanza viva, Señor, reservada en los cielos. Te damos gracias, Padre, por esta gracia que nos has concedido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Qué tal, Tere Jiménez? Marinita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eli, ¿cómo estás? Alice, mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Susi Magrosoto, mi hermanita, ¿cómo estás? Siempre es un gusto saludarte también. Alabado sea el Señor. Muy bien, hemos estado estudiando detenidamente acerca de inclusive el día de ayer hablamos acerca y hicimos un repaso acerca de los rudimentos, que sabemos que son los principios básicos, por decirlo así, en que todo cristiano nacido de nuevo debe de conocer, ¿sí? Y gracias a Dios que la palabra de Dios y por su Espíritu Santo hoy sabemos que tenemos que ir hacia adelante, hacia madurando, creciendo, perfeccionándonos por medio de la palabra de Dios. Sabemos también que somos la obra del Espíritu Santo. Saludo a Alejandra, a Chema, a Lolita. ¿Qué tal? Qué gusto. Les envío un fuerte abrazo a todos ustedes. Bueno, entonces, si vamos por favor a Romanos 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10 y versículo 12. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice así, Romanos 14, versículo 10. Dice, pero tú, es decir, yo, y tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, y en el todos mis hermanos estamos todos nosotros, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros vamos a comparecer, vamos a dar cuentas de nosotros ante el tribunal de Cristo. De manera, versículo 12, que cada uno de nosotros dará cuenta de sí ante Dios. Cada uno de nosotros va a dar cuenta de cada uno de nosotros ante Dios, ¿sí? Tenemos que saber, reconocer y estar apercibidos de que todos nosotros vamos un día
a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas a Dios de lo que hayamos hecho aquí en la tierra mientras estuvimos vivos. Hoy estamos vivos y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso lo dice la palabra de Dios y tenemos que saberlo y tenemos que estar cada uno de nosotros atentos, con responsabilidad, porque un día, ese día va a llegar. Hola Lulucita, ¿cómo estás? Samir, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para tu bella esposa. Katy, ¿cómo estás? Bienvenida también. Muy bien, vamos por favor al libro de los Hechos de los discípulos, capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 42 y 43. 42 y 43. Dice así. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Para saber de quién está hablando, vamos al versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, ahora sí ya sabemos a quién se refiere, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Quién es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos? El Señor Jesucristo es el juez. Alabado sea el Señor. Entonces nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, donde Él es el juez. Y en el trono blanco también estará ahí el Señor Jesucristo, según las Escrituras. En Mateo capítulo 10, vamos a Mateo capítulo 10, por eso dice que Él juzgará a los vivos, y tú y yo tenemos vida eterna, y a los muertos, ¿sí? Mateo capítulo 10, versículo 32, 10:32, dice así: dice el Señor Jesucristo, hermano, hermana, inclinen su oído. Dios, a través del Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo que es Dios, dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando estemos ante el tribunal, si nosotros confesamos delante de los hombres que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, aquí dice que el mismo Señor Jesucristo también confesará que somos hijos de Dios. Nuevamente, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando tú con tu vida, cuando tú con tus palabras confiesas que el Señor Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y no te avergüenzas de Él delante de los hombres, entonces el Señor Jesucristo confesará que tú eres hijo de Dios delante del Padre que está en los cielos. Pero si lo negamos, Él nos negará delante del Padre que está en los cielos. Qué revelación, qué importante es que no te avergüences, que yo no me avergüence, que nadie se avergüence de que Jesucristo es el Señor y es nuestro Señor. Pase lo que pase, Él es el Señor y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, porque nuestra confesión repercute eternamente. Repercute eternamente. Ahora ve lo que dice Lucas 12. Aquí hay otros testigos. Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. Dice la Escritura así. Dice el Señor Jesucristo: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo, le confesará delante de los ángeles de Dios. Ahí hay testigos, los ángeles de Dios, ¿sí? Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Sí? Entonces, qué importante. Es que el día que te pregunten, ¿quién es tu Señor? Mi Señor es el Señor Jesucristo. Él es mi Dios y mi único Salvador. ¿Sí? Muchas personas creen en Dios, pero cuando les hablas del Señor Jesucristo, pocos resisten ese nombre, porque en el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Alabado sea el Señor. Segunda de Timoteo 2:11. Vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13. Vamos a ver otro testigo. Otro testigo significa otra escritura. ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo estás? Linda, ¿cómo estás? Toda la familia García, muy buenas noches. ¿Cómo están? Dice así, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Así dice el Señor: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel a su palabra. Él permanece fiel al Padre. Dios es fiel. El Señor Jesucristo es fiel y es verdadero. Nos ama con amor eterno, pero es fiel
haz la palabra. A Dios, al Padre. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por siempre. Mateo 25. Vamos a Mateo 25. Tenemos otra cita. Y aquí está Mateo 25, 31. 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Gracias a Dios por todas las ovejas que estamos aquí. Aleluya. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Alabado sea Dios por todas las buenas obras que Dios está haciendo a través de tu vida para su gloria. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Esto también se refiere a la ayuda que podamos darle a las personas que están en necesidad, pero también cuando compartes la palabra de Dios, ¿sí? Se refiere a los dos aspectos que son muy importantes. Mira, sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, mis hermanos, está hablando de los hijos de Dios, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sí? Siempre hay hermanos más pequeños en el reino de Dios. Cuando los acobijamos, cuando cubrimos sus necesidades y los alimentamos y les damos de beber, tanto en lo físico como en lo espiritual, hay recompensa. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. Del versículo 40 lo voy a leer completo. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? El fuego eterno, que es el lago de fuego con azufre, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Versículo 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí
lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Dios, ¿sí?, nos va a juzgar en el tribunal de Cristo conforme a lo que ya hemos hecho aquí en el cuerpo. Amén. Esta es palabra de Dios y es importante que todos nosotros lo sepamos. Amén. Es importante. El juicio del trono blanco. Después del milenio, el Señor Jesús se sentará a juzgar. ¿A quiénes? Ya lo leímos al día de ayer. Dice Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Vamos para allá. Lo hemos estado leyendo. ¿Sí? Capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Ahora bien, algo que debemos de saber. Si una persona que ha nacido de nuevo, que ha llegado a la familia de Dios y que va creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y va permitiendo que el Espíritu Santo lo vaya transformando por medio de la palabra de Dios, ¿sí?, no peca deliberadamente. No peca deliberadamente, ¿sí? Una persona nacida de nuevo que está permitiendo que el Espíritu Santo de Dios lo vaya transformando por medio de la palabra, ¿sí?, no peca deliberadamente. No significa esto que ocasionalmente pudiera llegar a pecar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que han sido regenerados por la vida de Dios y viven por ella, no son practicantes del pecado. Sin embargo, todos nosotros vivimos dentro de un cuerpo de pecado, ¿sí? Y el cuerpo, la carne, quiere pecar. Y en lo que vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos madurando, y cuando ya vas madurando y vas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, no pecas deliberadamente, ¿sí? Pero, dice la Escritura, que no. Versículo 5, Primera de Juan 1:5, dice así: vimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Lo voy a volver a repetir porque parece que se pausó el mensaje. Bien, algo que debemos de escuchar de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Dios. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea Dios. Si alguno está en pecado, ¿sí? Dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero es necesario reconocerlos y confesarlos delante de Dios. No justificarlos, porque algunas personas se justifican por haber pecado. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios nos está mostrando que si confesamos nuestros pecados, pero para confesar nuestros pecados delante de Dios tenemos que saber y reconocer que hemos pecado delante de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, no echándole la culpa a los demás, como hizo David. David pecó delante de Dios y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname conforme a tus misericordias. No dijo, si no me hubieras dado la mujer que me diste, no hubiera pecado. No le echó la culpa a los demás. Reconoció que había pecado. Y le dijo a Dios, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname conforme a tus misericordias. Y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, sabiendo que hemos pecado, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Dice Dios, gracias Señor por tu gracia, gracias por tu misericordia. Dice, hijitos míos, esta epístola, la primera de Juan, está escrita para la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo que nació de nuevo, para ti y para mí. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Está sentado hoy, en este día, en este momento, hasta la venida del Señor, el Señor Jesucristo, a la diestra de Dios. Ahí está, a la diestra del Padre, el Cordero Santo, nuestro abogado delante del Padre, la ofrenda agradable, el sacrificio acepto, el sumo sacerdote, el Hijo de Dios que se hizo hombre para venirnos a hablar del Padre, el que intercede por ti y por mí todo el tiempo, el que se compadece de tus debilidades, el que te entiende,
pero no está de acuerdo con el pecado. ¿Sí? Y entonces, aquí dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si alguno hubiera pecado, hay que pedirle perdón a Dios, reconocer, no encubrir más el pecado, reconocer que has pecado delante de Dios y pedirle perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname conforme a tus misericordias, pero con un corazón sincero, humilde, contrito, humillado delante de Dios, reconociendo que hiciste mal. Debemos todos reconocer cuando hicimos algo mal e ir ante el Señor. ¿Sí? Hacer uso de la misericordia que está disponible para cada uno de nosotros. Y ahí está la misericordia sentada junto al Padre, abogando por nosotros. Y entonces hay perdón de pecados. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, bienaventurado todo aquel que está en paz con Dios. Todos debemos estar en paz con Dios. Amén. Eso es importante. Permanecer en el Señor caracteriza la vida de un creyente. Permanecer en el Señor caracteriza la vida de un verdadero creyente. El pecador lo caracteriza su hábito por pecar. ¿Sí? Una persona muy conocida y muy amada por todos nosotros dijo: hermano, si el Evangelio le cambió, el Evangelio le llegó. Si el Evangelio no le cambió, el Evangelio no le llegó. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Del hermano Myers. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, inspirado por el Espíritu Santo, y hoy nos los dice a nosotros. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? Cuando acabamos de nacer de nuevo, somos cristianos carnales, pero a manera de que vamos creciendo y recibiendo la palabra de Dios y madurando, entonces somos espirituales, aunque nacimos en el Espíritu, pero nuestra alma necesita ser transformada, renovada. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios para permitirle al Espíritu Santo que seamos transformados por medio de su palabra para madurar y ser transformados cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Dice Primera de Juan 3:14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque la Escritura lo dice. Pero también aquí hay un indicador que también dice por qué. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es un gozo, amados hermanos, ¿sí? Ver, por lo menos yo lo puedo leer en el grupo de mujeres, y sé que también en el grupo de varones y en los otros grupos donde nos comunicamos por el WhatsApp y todo esto, con cuánto amor se dirige una hermana a otra hermana en el amor de Cristo. Cuántas bendiciones fluyen en esos mensajes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, orando unas por otras, tomando la carga de unas por otras. Alabado sea Dios por ese crecimiento y esa madurez que Dios nos está concediendo a todos nosotros, ¿sí? Y manifestarlo a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos, porque esto significa que estamos madurando y estamos creciendo en el conocimiento de Dios y lo expresamos de una manera sincera de corazón. Alabado sea Dios, ¿sí? Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. El Señor crea en cada uno de nosotros una persona nueva. Veamos Efesios 4:22. Efesios 4:22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿te acuerdas de tu manera de vivir antes de recibir al Señor Jesús? Qué difíciles éramos, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Alabado sea el Señor. Amén. Quincito, ¿me regalas un vaso con agua? Gracias. Ay, perdón, es que no puse mi vaso con agua, perdónenme. ¿Sí? Muy bien. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Dice el versículo 12, alabado sea el Señor: vestíos pues como escogidos de Dios. Tú has sido escogido desde antes de la fundación del mundo para que fueras hijo de Dios. ¿Y sabes por qué te escogió Dios? Porque en su omnisciencia, en su todo conocimiento que tiene, Él sabía que tú no rechazarías al Señor Jesús. Él sabía y conocía el momento en que tú ibas a nacer de nuevo y entregarías tu vida al Dios vivo y verdadero. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que el Espíritu Santo viviría en ti y que permitirías que Dios a través de Él permitieras transformar tu vida
Él lo sabía desde siempre. ¿Sí? Gloria al Señor. Por eso, vístete como escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Pero literalmente dice la Escritura, vestíos pues como escogido de Dios. Vístete como santo. Que la santidad de Dios, lo que Dios te ha santificado, purificado, vístete de esa manera. ¿Sí? Santo y amado de entrañable misericordia, vístete de misericordia para los demás, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuánta paciencia necesitamos unos de otros, ¿sí? Soportándoos, ¿sí? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera en que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed, gracias, muchas gracias, gracias, y sed agradecidos. Amén. Gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos la obra del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias a Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Sí, Piqui, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. No te permitas. Un consejo, si lo quieres aceptar, no te permitas tener un corazón ofendible. No te lo permitas. Es una artimaña del diablo. No seas tan ofendible. ¿Sí? Es necesario que nos soportemos unos a otros, perdonándoos unos a otros, en el amor de Cristo. De la manera como Dios nos perdona a nosotros, nosotros también perdonemos a los demás, porque todos estamos en un proceso. Una vez el pastor Joaquín dijo algo que recuerdo muy bien, y lo dijo así: deberíamos todos colgarnos un letrerito que diga: perdone, obra en proceso. ¿Sí? Un letrerito que diga: perdone, obra en proceso. Todos nosotros somos obra en proceso y todos nos ofendemos muchas veces. Así lo dice el libro de Santiago en la Biblia. Todos nos ofendemos muchas veces, y aquel que no ofende, ese es varón perfecto. Pero ¿qué crees? Todavía no somos perfectos. Estamos en proceso. Somos obra en proceso. Y mientras seamos obra en proceso, nos vamos a ofender unos a otros. Entonces es necesario soportarnos y perdonarnos unos a otros todo el tiempo, de la manera en que Dios nos perdonó a nosotros, así también nosotros debemos perdonar a los demás. ¿Sí? No te permitas. Es una artimaña del diablo tener un corazón ofendible. No te lo permitas. No te lo permitas. Ten un corazón perdonador, como el Señor Jesús lo tiene. Somos hijos de Dios y necesitamos un corazón como el de Él para parecernos cada vez más a nuestro Padre eterno. Amén. Si alguien no te saludó, no te vio. Si alguien te pisó, no te vio. Si alguien te ofendió, ni se enteró. Dios es bueno.
y para siempre son sus misericordias. Amén. Alabado sea Dios. Gracias a Dios por su paz, por su misericordia. Todos vamos a comparecer como cristianos nacidos de nuevo ante el tribunal de Cristo. Entonces, tenemos que aceptar y recibir la palabra de Dios y ser practicantes de la palabra de Dios. ¿Sí? Todo lo que Dios nos está revelando es tiempo de hacerlo, ponerlo en práctica, ¿sí? Como dice mi hermano Alberto, así es, sí, ponerlo en práctica. Practicar la palabra de Dios y se va a convertir en un modo de vida. Mira, Dios dice, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No permitas tener un corazón ofendible. Guárdalo. Sale una ofensa, no la guardes en tu corazón. Perdona de inmediato. No te vieron, fue algo que involuntario, ¿sí? Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, porque de tu corazón mana la vida. ¿Quieres una vida larga? Guarda tu corazón. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Bueno, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado el día de hoy. ¿Sí? Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra eres tú, Señor. Tu palabra es tu consejo. Tu palabra, Señor, está llena de sabiduría de lo alto. Tu palabra es el aliento de tu boca. Tu palabra es vida. Tu palabra eres tú, Señor. Gracias te damos, la recibimos en nuestro corazón para ser oidores y hacedores de ella. Gracias te damos, Padre, por todo lo que nos concedes, por todo lo que nos revelas. Gracias, te alabamos, te bendecimos a ti, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Padre eterno. Amén, amén, amén. Y si alguno de nosotros, de los que está escuchando, no ha recibido el amor de Dios, que es Cristo Jesús, el Señor, el Salvador, en su corazón, hoy es el día, no te lo pierdas. Él está a la puerta de tu corazón y te llama. El amor está a la puerta de tu corazón y te llama. Y se llama el Señor Jesucristo. ¿Sí? Él fue a la cruz por amor a ti y pagó el precio de tus pecados para que seas perdonado, para que tengas vida eterna. Y si tú abres tu corazón, Él entrará en ti, pero necesitas invitarlo a tu vida. ¿Sí? Él es un caballero y no va a empujar la puerta de tu corazón. La puerta del corazón se abre desde adentro. ¿Sí? Así que si tú quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y tener vida eterna y perdón de pecados y ser hijo de Dios y empezar una vida nueva, repite con nosotros esta oración y créela con tu corazón y tú serás renovado, transformado en una nueva persona con la ayuda del Señor, porque separados de Él nada podremos hacer, ¿sí? Entonces inclina tu rostro y repite en voz alta esta oración. Padre, yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón, confieso con mi boca y creo con mi corazón que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Es el Señor. Yo lo recibo como mi Señor y único Salvador. Gracias, Padre. Perdona mis pecados. Me arrepiento delante de ti
Perdóname conforme a tus misericordias. Padre eterno, quiero conocerte. Hoy recibo tu amor a través de Cristo, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Hazme una mejor persona. Nazco a una vida nueva. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración y la creíste con tu corazón, tu nombre está siendo inscrito en el libro de la vida y eres el Hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio de tus pecados en la cruz. Y tus pecados han sido perdonados porque la Escritura, que es la Biblia, así lo dice. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, en unos minutos está con todos nosotros el pastor Joaquín Recamier, ya está listo para venir a darnos una clase, ¿sí? Y para enseñarnos más y más de la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Juanita? Muy buenas noches. Un abrazo también para ti con mucho cariño. ¿Sí? Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Entonces nos despedimos un momentito y viene con nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos una clase de parte de Dios y estamos atentos a su palabra. ¿Cómo estás, Rosalena? Qué gusto, qué gusto. Tere Jiménez, ¿qué tal? Bienvenida. Prisi, también te saludé con mucho cariño. Alice, Patti, un abrazo para todos. ¿Qué tal, mi Bertita bella? Juanita bonita, un abrazo para todos con mucho cariño. Bendiciones.